Muy buenas. Continuamos con el curso de acciones aire-suelo. En la siguiente sesión, dentro de media y baja amenaza, vamos a ver acciones estándar que son las que no hemos cubierto en los casos concretos vistos hasta ahora. Vamos a repasarlo. Teníamos que la media amenaza consistía en esos sistemas antiaéreos de corto alcance, hasta unas 6 millas y en torno a los 14.000 pies, 20.000 como casos muy extremos. Y entonces, siempre que pudiéramos estar fuera de alcance, teníamos dos posibilidades. O bien actuar fuera de alcance por altitud, teníamos una hard deck, podemos atacar por encima de esa hard deck, o bien con unas zonas seguras, unas zonas que nos podemos mover y atacar a distancia, fuera de esa amenaza. ¿De acuerdo? Eso nos lo garantizaba pues el tener un armamento guiado o con propulsión. También hemos visto en situaciones de baja amenaza, tenemos un objetivo aislado y en este caso, pues bueno, lo podemos cubrir con armamento más convencional, bombardeo en picado y demás. Y lo que hacemos es mantener la presión haciendo una recirculación alrededor del objetivo y haciendo esos ciclos de shooter cover que nos permiten pues eso, mantener esa presión, realizar los reataques necesarios para destruir pues una unidad enemiga que tenga una entidad considerable. Muy bien, pues repasado lo que hemos visto hasta ahora, cualquier otro caso que no hemos cubierto aquí, pues lo haríamos en una acción de shooter cover y no podríamos hacer el shooter que hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Qué teníamos? Pues objetivos en zonas que no permiten ese espacio seguro de maniobra, como hemos dicho antes, esa hard deck o esas green zones, actuar desde una flot o ataques desde el mar que te permiten, aunque estés a baja altitud, pues moverte de forma segura. Tendríamos también unos blancos que no están aislados o no están localizados. Y luego a lo mejor también podrían darse casos de armamento que no es guiado o propulsado que nos permite ese ataque standoff, ¿vale? Por tanto, el objetivo seguramente será un objetivo al interior de zona enemiga, lo que son las interdicciones, y posiblemente también, o derivado de ello, pues seguramente no tenemos esa información de inteligencia tan abundante o tan precisa, y por tanto pueden haber sistemas de defensa que representan una amenaza pero que están ocultas. ¿De acuerdo? Meteorología, como siempre, como hemos visto hasta ahora, es ese factor que limita las condiciones visuales. ¿Y qué vamos a necesitar aquí? Pues vamos a necesitar una visibilidad lo suficientemente aceptable como para tener tal y ver nuestro objetivo y realizar esa labor de cobertura. ¿De acuerdo? Pensemos que si no podemos actuar en zonas seguras sobre hard deck y demás, o no tenemos armamento guiado y encima tenemos mala meteorología, ya no estaríamos en estos escenarios. Serían cosas que veremos más adelante. Ok, pero aquí estamos tratando con sistemas que nos permiten, o entornos que nos permiten una buena visibilidad y por tanto ese tal y esa cobertura. El resto de temas, bueno, lo que era siempre fuerzas propias, recursos y ROEs, pues bueno, no definen nuestro patrón de actuación en aire-suelo. Obviamente los deberemos de respetar, adecuarnos a ellos y tal, pero no van a representar algo que defina nuestra actuación. Muy bien, pues vamos a ver de qué se trata. Como hemos dicho, estas situaciones shooter cover las vamos a cubrir así. Normalmente se van a producir en zonas al interior de territorio enemigo, esas interdicciones, y vamos a maximizar nuestras precauciones. Hacemos la entrada en sprint y por encima de esa altura de seguridad que cubren estas situaciones de amenaza media. Una vez en la zona del objetivo, recordemos, teníamos aquel círculo que eran las posiciones posibles de ataque, ¿no? Que cubrían aquellas posiciones de shooter, el attack count distance, y esto nos va a valer en este caso tanto para la parte ofensiva como defensiva. ¿Okay? En caso del shooter, pues lo mismo.
vamos a poder hacer la circulación para buscar nuestra zona de entrada. En este caso de aquí, pues por ejemplo, sería entrando desde el norte. Y lo podemos hacer por fuera de ese círculo. Y defensivamente, el aparato que está en cobertura, ese círculo también nos puede definir ese círculo de amenazas posible. Ya sabemos que posiblemente no estén localizadas o una localización muy exacta, pero sí que podemos cubrir desde esa altitud esa zona manteniendo visual con el objetivo y zona circundante y así realizar esa cobertura. Recordemos, la cobertura es visual. ¿Por qué a lo mejor aquí pues debería ir al norte? Bueno, es un caso muy particular o arbitrario, pero por ejemplo imaginemos que pues aquí había un edificio, no nos permite ver el objetivo, pues el shooter tiene que recircular y buscar esa entrada desde el norte, o a lo mejor esta zona está cubierta por nubes y tiene que buscar esa ventana de entrada con visibilidad para hacer el ataque, ¿de acuerdo? Recordemos también que estamos en ese terreno enemigo, en esa zona vulnerable y por tanto, una vez acabado el ataque, nos reunimos de nuevo y hacemos la salida en soporte mutuo, ¿vale? Esto sería un poco la actuación en estos casos. Entramos, cobertura mutua, shooter cover, el cover lo cubre en toda su circulación, busca posteriormente otra vez la entrada en formación, soporte mutuo y salida. De un principio no van a haber reataques. ¿Que tenemos que reatacar? Pues una vez hemos cohesionado nuestro vuelo y volvemos a poder entrar en ese shooter cover, pues volvemos a hacer otro ataque, ¿vale? Muy bien, y dentro de esto vamos a ver un caso concreto que es el que hoy vamos a volar. Se trataría de hacer un decoy shooter. Es decir, vamos a intentar en situaciones donde tengamos una amenaza que no está localizada pero que debamos de destruir, ¿vale? Tenemos que hacer una supresión de defensa antiaérea, por ejemplo, y vamos a usar este rol de decoy, que no es más que un señuelo, para intentar localizar a través de su, de su ataque, del ataque de estos sistemas antiaéreos, localizar su posición, ¿vale? Al mismo tiempo, esto podría también servir, esta función de decoy, para cuando una amenaza no se puede evitar y nos va a hacer una acción diversiva, por ejemplo, que va a distraer esa amenaza y por tanto le da una posibilidad de ataque al shooter. Vamos a suponer, como ejemplo, que el shooter no tiene otro armamento que unos cohetes y hay un sistema de defensa, pues vamos a un SA-9, por ejemplo, y por tanto el shooter se va a exponer seguramente a ese sistema defensivo. Pues el decoy lo que intentaría es atraer la atención de ese sistema y simultáneamente el shooter realizaría su ataque, ¿no? Serían esas dos funciones, para localizar y como ataque diversivo. Muy bien, lo que es muy importante es que esta función de decoy tenga una exposición mínima, un riesgo mínimo, porque de nada va a servir si localizamos al enemigo y nos derriban el avión, ¿no? Entonces, esto se va a basar en dos ideas principales y muy importantes ambas. La primera va a ser que no nos vamos a dirigir directamente a una amenaza, ¿vale? Para cualquier tipo de acción SIT o para cualquier tipo de situación donde tenemos una amenaza, de hecho, ¿no? Si nuestra intención no es atacar, no es ofensiva, sino defensiva, siempre lo vamos a hacer con cierto offset, con cierta separación. Lo hacemos incluso en el aire-aire, ¿no? Esas opciones de crank o esas entradas en offset, pues también las hacíamos en aire-aire. Pues aquí es lo mismo. O en el SID, ¿no? No vamos a entrar directos a una amenaza cuando lo que buscamos es evadirlo, evitarla de la manera más eficiente. Entonces no nos dirigimos directamente hacia ellos. ¿Qué sería en este caso? Pues bueno, intentar, sabemos que está por aquí, no sabemos exactamente dónde, pero hacer trayectorias de este tipo, ¿no? Buscamos siempre una zona lateral, una zona al margen o al límite del posible alcance y siempre con cierto ángulo hacia el blanco que luego nos permitirá escapar, ¿de acuerdo? Y la otra idea base es mantener una velocidad adecuada. Una velocidad adecuada básicamente es una velocidad
alta adecuada. ¿Por qué? Porque bueno, luego veremos que a la hora de evadir nuestra velocidad va a bajar mucho y por tanto tenemos que tener esa velocidad inicial alta. Además, la velocidad nos va a permitir esa maniobra y también nos proporciona cierta seguridad evasiva, ¿no? Y el shooter lo que se va a posicionar es en una distancia mayor, porque al contrario que otras veces que hacíamos esa función de cobertura, en este caso su función principal va a ser de localización y luego reactiva, es decir, no solo vamos a ver plumas enemigas o disparos enemigos de las defensas aéreas, sino que vamos a intentar localizar esa posición. Entonces, para posteriormente reaccionar y atacarlo. Así que necesitamos cierto espacio que nos permita esa localización y luego reaccionar. ¿Ok? Muy bien, pues ya tenemos esas posiciones conseguidas. Y mientras el shooter realiza ese seguimiento de la zona del blanco, el decoy ha hecho su maniobra al borde, esa maniobra de señuelo, y el enemigo le ha disparado. ¿Cómo tiene que reaccionar? Tiene que reaccionar de forma rápida, inmediata. El disparo es muy cercano y cualquier demora en esa reacción va a suponer la diferencia entre sobrevivir o no, posiblemente. ¿Ok? Normalmente estamos hablando de sistemas defensivos IR. Por tanto, nuestra maniobra defensiva se tiene que basar en tres ideas. Las tres son súper importantes. Una de ellas te podría a lo mejor liberar de la amenaza, pero son las tres en conjunto las que te dan las mayores posibilidades de éxito en tu maniobra defensiva. ¿De acuerdo? Entonces es reducir gases, son amenazas IR, por tanto reducimos nuestra señal de temperatura, eso va a facilitar evadir el misil, reducimos gases, de ahí también parte aquello que hemos comentado antes, de entrar a una velocidad alta, adecuada, porque si aquí reducimos gases y hacemos una maniobra, vamos a perder mucha velocidad, por tanto nos quedaríamos pajaritos y seríamos un blanco muy fácil. Por tanto, entramos a una velocidad considerable, 0,85, incluso 0,90, no mucho más, porque tampoco se trata de entrar a Mach 1, porque nuestra maniobra sería muy torpe. Así que esa velocidad de maniobra aceptable en torno a 450-500 nudos, Mach 0,85 por ahí, ¿vale? Hemos dicho, reducimos gases, realizamos una maniobra tipo rotura, un viraje de rotura. Si es posible o lo más adecuado es hacerla hacia el exterior para alejarnos, porque si lo hacemos hacia el interior nos seguirá disparando y no pararíamos de tener que evadir, que nos aleje de la zona y al mismo tiempo tiramos contramedidas, ¿vale? Entonces recordemos, reducimos gases, viraje, rotura, contramedidas, ¿de acuerdo? Altitude. Altitude. Muy bien, en esto el shooter, pues bueno, que estaba ahí observando la zona, detecta el lanzamiento, si es preciso se lo notifica y sobre todo lo importante es que se quede con esa posición, ¿vale? Que consiga ese tally. A partir de ahí, pues ya el decoy recupera su posición, está en salida y de mientras el shooter hace su entrada, ¿vale? Es esta entrada para lo que, por ejemplo, en este caso que es un rifle, un tipo Maverick, ¿no? Pues necesitas espacio de maniobra para virar, localizar y disparar, ¿vale? Si estuviera haciendo su observación a 3 millas no tiene espacio para ese armamento, ¿no? Para hacer todos esos pasos. Pues por eso es importante. ¿A qué distancia se tendría que quedar? Pues en torno a las 7 millas más o menos, 8-7 millas, que le permita visualizar la zona. Recordemos que está en altitud, tiene que estar en una posición segura, no se debería de preocupar de su seguridad, en torno a los 15.000, 16.000 pies AGL. Y desde ahí observa la zona y una vez localizado hace su in, localiza, dispara y sale. Y en la salida, pues lo mismo que hemos visto antes.
Si estamos en territorio enemigo, el rayo en lo más inmediato posible, cohesionar otra vez el vuelo y salimos. ¿Tenemos que reatacar? Pues bueno, una vez en una correcta formación, cobertura mutua, entramos, intercambiamos roles o lo que sea, ¿vale? Si no es necesario, pues ya nos vamos y se acabó. ¿Ok? Todo esto se basa, este sistema estándar, en entrar y salir, ¿vale? No en entrar y marear la perdiz en esa zona, sino entramos, ¿por qué? Porque estamos en una interdicción, una zona que no conocemos exactamente. Si volamos mucho por allí, seguramente empezaremos a descender, a movernos por zonas limítrofes que no conocemos y correremos peligro. Así que entramos, eso sí, en una buena soporte mutuo, realizamos nuestro cover shooter, nuestro decoy shooter y salimos. Tenemos que volver a entrar, cohesionado el vuelo, volvemos a entrar, salimos, ¿vale? Esa es la idea. Muy bien, pues ya estamos. Pasemos al vuelo en sí. Nuestra misión hoy va a consistir en la búsqueda y destrucción de sistemas de defensa antiaérea que están en una base aérea. ¿Ok? Estos sistemas de defensa antiaérea es un grupo de 2 a 3 SA-13. Recordad, los SA-13 son sistemas SAM-IR en vehículos sobre orugas, ¿vale? Muy bien, como siempre los vuelos operan de forma independiente y vamos a tener 3 vuelos Hornet, o sea, 3 vuelos de F-18, un vuelo de Viper y uno de Harrier. En todos los casos solo llevamos 2 Maverick y no llevamos TGP. Tanto la captura como el ataque, como el uso de los Maverick, tiene que ser de tipo visual. La meteorología, pues bueno, estamos en pleno verano, 11:30, así que la visibilidad es buena. Tenemos un scatter broken, pero considerablemente alto, por encima de 18.000 pies, no va a ser factor. Y el viento son vientos del oeste 4 nudos y en aumento con la altitud, ¿vale? Muy bien, los planes de vuelo, nuestra arañita de siempre, pero bueno, esta vez, por variar un poco, pues lo que es Viper y Cobra van a actuar en la zona oeste, corrección, en la zona este, y los vuelos de Hornet, de F-18, pues en la zona norte y oeste. ¿De acuerdo? En todos los casos, como hemos dicho, el objetivo es una base aérea. Aquí Senaki, Nalchik, Mineralnije Vody, Maikop, Krasnodar y Krimsk. ¿Vale? Y los planes de vuelo son los de siempre. En ruta, push y el target. Horas de salida, ¿vale? Las he cambiado un poquito también para adecuarse un poco al tiempo de vuelo y más o menos acabar todos al mismo tiempo. Y como último apunte, recordar que a partir del waypoint 2, a partir del push, vamos a considerar que todo eso ya es zona enemiga. Más o menos cubre unos 30-40 millas. Así que en esta zona pues nos podríamos encontrar de todo, desde manpads, que ya hemos dicho pueden estar en cualquier sitio, sistemas antiaéreos y tal. Todos son sistemas de corto alcance, ¿vale? Representan las situaciones que hemos visto hasta ahora, media amenaza, que es corto alcance, pero pueden estar en cualquier sitio. Así que mucho ojo al moverse fuera de nuestra zona de objetivo, porque pueden representar una amenaza en cualquier lugar. ¿De acuerdo? Pues bueno, ya lo desarrollaremos más en prevuelo. Y como siempre, cualquier duda, cualquier comentario en el foro y nos vemos en la sesión. Hasta luego.